Bueno, entremos de lleno en esto. Hoy en nuestro análisis explicativo vamos a darle una mirada súper crítica pero muy necesaria a la forma en que se gestionan los megaproyectos de construcción hoy en día. A ver, la industria no para de avanzar, ¿cierto? Y la complejidad de estas verdaderas obras maestras de la ingeniería se ha disparado por los cielos. Pero, y aquí está el gran problema, los métodos de control se han quedado muchas veces totalmente anclados en el pasado. Así que hoy vamos a desglosar algo llamado implementación estratégica de PSA, o por sus siglas, aseguramiento del control del proyecto. Y ojo, que no estamos hablando de simplemente instalar una actualización de software más, para nada. Hablamos de una evolución digital absolutamente crucial, impulsada por tecnología de punta, para blindar la rentabilidad del sector. Hay muchísimo en juego, así que vamos directo a los datos para entender por qué este cambio urge tanto. 70%. ¡Wow! Es un número que literalmente debería de tener en seco a cualquier director financiero o líder de operaciones. No estamos hablando de un simple margen de error o de un pequeño contratiempo. Este 70% es el reflejo de una falla sistémica gigantesca en la industria moderna. Cuando un sector entero opera con este nivel tan abrumador de ineficiencia, ya no es el problema de una sola constructora, es una crisis operativa a nivel mundial. Pero para entender realmente el impacto de este número, tenemos que irnos a las consecuencias reales en el terreno. Fíjense en la conexión directa que hay aquí. A medida que las obras y los equipos se vuelven más y más complejos, ese enorme 70% corresponde a proyectos que terminan reventando el presupuesto y entregándose tarde. Pero esperen, porque hay otro dato que acompaña a este y que es igual de preocupante. Entre un 4 y un 9% del costo total de un proyecto se esfuma, literalmente, en retrabajos. Imagínense por un segundo todo ese esfuerzo físico, el cemento, la maquinaria, las horas hombre en la obra, desperdiciados por el simple hecho de tener que hacer las cosas dos veces. En un proyecto de millones de dólares, perder un 9% solo en rehacer cosas significa que tus márgenes de ganancia se evaporaron antes de siquiera cortar el listón de inauguración. Es una hemorragia de dinero constante. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde nace todo este desastre? Bueno, basándonos en los estudios súper rigurosos de Redshift by Autodesk, los factores que asfixian a las obras se acumulan rapidísimo. Tenemos un 12% que viene de presupuestos ajustadísimos, de esos que no te dejan ni un milímetro para el error. A eso, súmenle de inmediato un 11% causado por demoras en los pagos, lo que básicamente estrangula el flujo de caja de cualquiera. Otro 11% nos golpea por culpa de la baja productividad, que es justamente lo que genera esos retrabajos dolorosos que acabamos de mencionar. Y, para rematar, un 10% es por la escasez crítica de personal calificado. Como pueden ver, no son problemitas aislados, es como una tormenta perfecta que aplasta la viabilidad económica de construir hoy en día. Nos grita que necesitamos un cambio estructural ya mismo. Y con todo este escenario de márgenes estrechos y dolores de cabeza constantes, surge una pregunta bastante incómoda, pero que quienes lideran obras tienen que hacerse con total seriedad. ¿Realmente tienen el control del proyecto? Hoy vivimos en un paradigma súper peligroso que yo llamo el espejismo del control. Es cuando alguien, desde una oficina a kilómetros de la obra, jura que un PDF desactualizado es una especie de bola de cristal. Es una falsa sensación de seguridad tremenda. Recibir un reporte de avances con días o semanas de retraso no es controlar la obra. Recibir datos históricos es, básicamente, el acta de defunción de cómo se gastó el presupuesto en el pasado, pero no te da ninguna capacidad real de maniobrar y cambiar la historia en el presente. Hay una frase que me parece brillante y que da exactamente en el clavo con esta trampa. Depender de hojas de cálculo desconectadas equivale a conducir a alta velocidad mirando únicamente por el espejo retrovisor. Es una metáfora buenísima y lamentablemente súper real. Tienes a la obra avanzando a toda velocidad, devorando materiales, dinero y horas, pero la gerencia está atascada mirando hacia atrás. Tratar de tomar decisiones hoy con un Excel estático de hace una semana, bueno, es la garantía absoluta de que te vas a pasar del presupuesto. Es la receta perfecta para un choque frontal financiero sin duda alguna. Ojo con esto, porque aquí empezamos a ver los síntomas de estar gestionando a ciegas. Por un lado, nacen las famosas islas de información. Seguro les suena. Es ese momento donde ingeniería tiene unos datos, finanzas tiene otros, y el equipo en terreno jura que la realidad es otra muy distinta. Cada quien tiene su verdad.
Y claro, toda esta fragmentación de información genera un montón de fricciones y paraliza la toma de decisiones. Lo que nos lleva directo al segundo síntoma: las temidas sorpresas financieras. Es cuando recién a fin de mes te das cuenta de que el presupuesto se desvió muchísimo y a estas alturas ya es imposible arreglarlo. Y ahí es cuando tienes a tus mejores talentos, a gente súper calificada, dedicando todo su día a apagar incendios en lugar de estar pensando en cómo hacer el proyecto más rentable. Y todo este caos nos lleva a un concepto que la verdad es el verdadero villano de esta historia: la latencia de datos. ¿Qué es esto? Es exactamente el tiempo que pasa desde que ocurre un retraso allá en el lodo de la obra hasta que ese impacto pega y se hace visible en el flujo de caja de la oficina corporativa. Se han ganado a pulso el apodo de el enemigo silencioso. Piénsenlo un segundo. La latencia de datos destruye la rentabilidad porque cada día que pasas a oscuras, sin saber qué está pasando realmente en el campo, el costo de arreglar ese problema se multiplica de forma brutal. En esta industria, el tiempo es literalmente dinero cayendo en un agujero negro por la desconexión de información. Pero a ver, respiremos un poco, porque no todo está perdido. La buena noticia es que la industria está reaccionando. De hecho, el 72% de las empresas constructoras en todo el mundo ya dicen que la transformación digital es su prioridad número 1. Dar este salto digital ya dejó de ser un lujito de empresas modernas o un experimento. Es la única forma de sobrevivir y cambiar las reglas del juego. Como todo se vuelve más difícil de gestionar, apoyarnos en la tecnología es la clave absoluta. Es la única manera que tenemos de blindar nuestras operaciones y asegurarnos de que toda esta innovación tecnológica se convierta en dinero real y ganancias sostenibles. Y aquí es exactamente donde hace su entrada triunfal el PCA, el aseguramiento del control del proyecto. Y quiero ser súper claro, el PCA no es solo abrir un software nuevo en la computadora, es un cambio total de mentalidad. Ante este monstruo de la incertidumbre donde no ver las cosas claras te hace perder plata todos los días, el PCA es el antídoto definitivo. Viene a cortar de raíz toda esa improvisación de andar apagando incendios de la que hablábamos. Lo que hace es garantizar que cada decisión que tomes, ya sea gigante o un detalle pequeño, esté respaldada por datos que puedes auditar, que son milimétricamente precisos y, lo más importante de todo, que están en tiempo real. Y para que se den una idea, en la práctica esto es una maravilla. Deja de ser pura teoría aburrida y se convierte en una interfaz viva. Imagínense un panel donde entras y ves al instante todos tus proyectos activos, cómo va el presupuesto general, el valor ganado, los costos reales, todo en una sola pantalla. Hasta te genera esta curva S consolidada que te muestra clarísimo cómo vas avanzando versus lo que tenías planeado. Y lo mejor son las alertas automatizadas que te avisan de inmediato si hay algún foco rojo que necesita tu atención urgente. Esto es, básicamente, cambiar ese peligroso espejo retrovisor por un parabrisas enorme, digital y súper transparente. Es la prueba de que sí se pueden destruir esas islas de información y tener una única versión de la verdad. Así que, en resumidas cuentas, esto se reduce a una elección muy simple pero súper potente para cualquier operación hoy en día. De un lado, tienes la agonía de seguir con la corrección reactiva de errores. Ya saben, enterarte de los problemas cuando ya te hicieron un hoyo financiero, vivir estresado apagando fuegos y resignarte a documentar las pérdidas a fin de mes. Pero del otro lado, tienes la claridad total de la prevención activa que te da el PCA. Esto significa llevar esa famosa latencia de datos a cero, empoderar a tus equipos desde el día 1 y poder entrar como cirujano a arreglar un problema en la obra mucho antes de que se vuelva un sobrecosto millonario. Es dar ese salto definitivo, dejar de ser las víctimas del caos para convertirnos en los verdaderos arquitectos del control. Y para cerrar nuestro análisis explicativo de hoy, les dejo una última cifra sobre la mesa que es bastante cruda: 78%. El 78% de los megaproyectos en el mundo sufren desviaciones graves, ya sea que se pasan de presupuesto o se atrasan, justamente por todo esto que acabamos de hablar. Los datos están clarísimos y la tecnología de punta para implementar el PCA ya está aquí, lista para usarse. Así que la verdadera pregunta que queda flotando para todos los que estamos en este mundo es: ¿vamos a conformarnos con ser parte de ese 78% que sufre las consecuencias de improvisar? ¿O vamos a dar el paso definitivo hacia la prevención activa para dominar realmente nuestra rentabilidad? Una reflexión enorme si queremos asegurar el futuro en el mundo de la construcción. Nos vemos en el próximo análisis.